La Batalla del Sacramento, 28 de febrero de 1847. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Adiestradas en la guerra, impulsadas y protegidas por los norteamericanos, las tribus salvajes que habitan los desiertos de nuestros límites con los Estados Unidos, ellas fueron, hace mucho tiempo, la vanguardia de esa invasión que ha penetrado hasta la capital de la República, sembrando la discordia en medio de nuestra sociedad naciente, y sirviéndose de los bárbaros para devastar nuestras fronteras. Los invasores preparaban el camino que más tarde debía conducirlos a nuestros palacios. Desde entonces Chihuahua, abandonada a sus propias fuerzas, en lucha constante y desastrosa con tan feroces enemigos, viendo desaparecer día a día millares de sus hijos, la riqueza de sus campos y el comercio y la vida de sus poblaciones, ha resistido ese choque tenaz con que se ha sacudido nuestro edificio social para derribarlo. Débil, cansada, sin recursos, envuelta alguna vez en el torbellino de los disturbios civiles, su existencia era apenas sostenida por el esfuerzo de los buenos ciudadanos, que posponiéndolo todo al bien común, ponían en ejercicio todas sus facultades para conseguirlo. Cuando arrojada la careta con que se encubrían nuestros falaces enemigos, vimos sus ejércitos sobre nuestro territorio, diciéndose agredidos y queriendo caracterizar de defensa su infame usurpación. Los nombres fatales de Palo Alto, La Resaca, Monterrey y Nuevo México se grabaron sucesivamente en nuestra historia, y Chihuahua, viéndose próximamente amenazada por una expedición americana que apareció por el norte del estado, alzó su voz, más que nunca enérgica y dolorida, impetrando auxilios del gobierno de la Federación, no ya para salvarse a sí misma, sino para defender la independencia nacional. En vano la administración de aquella época intentó protegerla enviando 1000 fusiles, y disponiendo que el general Reyes con algunas fuerzas de Zacatecas y Durango marchase inmediatamente a organizar una defensa en aquella frontera. En vano se esperó la salvación de tan oportuno auxilio, se frustraron estas providencias y las esperanzas de los chihuahuenses quedaron burladas. En cambio, se nombró comandante general al señor Heredia, lo que fue entonces mal recibido generalmente. Trías, que se hallaba al frente del gobierno, se decidió a hacer un esfuerzo, esperándolo todo del patriotismo de aquellos buenos ciudadanos. Sin artillería, sin armamento, sin gente disciplinada y sobre todo, sin recursos, en aquella crisis en que al nuevo peligro se unía el constante de la guerra de los bárbaros, faltaban todos los elementos indispensables para organizar fuerzas aptas para presentarse desde luego en acción, pero la voluntad, la decisión enérgica de luchar con todos los obstáculos para resistir al enemigo, fue bastante para intentar una defensa que al parecer era imposible. Movido por esta resolución, el Estado se puso en movimiento, se reglamentó un préstamo entre todos los habitantes, se estableció una fundición de cañones, se recogieron cuantos restos de armas inutilizadas se encontraron y se recompusieron hasta ponerlas en corriente, se proveyó de vestuario a las fuerzas de Guardia Nacional y permanentes que pudieron reunirse y se les ejercitó en cuanto fue posible en el manejo de las armas, se hizo, en fin, una provisión de toda clase de víveres para la campaña, y la juventud más distinguida fue agregarse a las filas de aquella pequeña división, compuesta en su mayor parte de artesanos y gente del campo. Apenas habían comenzado a hacerse estos preparativos de guerra, cuando fue ya desde luego necesario disponer la salida de una sección de 500 hombres de todas armas al encuentro del enemigo. En el Paso del Norte, a 100 y tantas leguas de Chihuahua, se incorporaron a esta fuerza algunos piquetes de las compañías presidiales, los vecinos armados que pertenecieron a los extinguidos escuadrones creados por el general don Francisco García Conde, y 70 hombres de la compañía activa de la infantería del distrito. Con este refuerzo la sección quedó aumentada hasta componerse de cerca de 1200 hombres con 4 piezas de artillería, y en cuanto a recursos, en el mismo paso se le proporcionó dinero al coronel don Gavino Cuití que la mandaba, y los vecinos facilitaron sus caballos para que la caballería fuese lo mejor montada posible. Tales eran los elementos de fuerza que había en aquella población para rechazar al invasor, cuando se recibió la noticia de que 300 americanos se habían aproximado a Doña Ana, a 25 leguas del Paso. En estas circunstancias el coronel Quilty manifestó que, hallándose atacado de una enfermedad que según el cirujano de ejército don Juan Dubos era una fiebre cerebral, se veía precisado a retirarse a Chihuahua, lo que verificó inmediatamente en compañía del mismo cirujano, y del capitán, primer ayudante, don Juan García, dejando el mando, que se disputaban entre sí el teniente coronel don Luis Vidal, y el comandante de escuadrón don Antonio Ponce, al primero de estos dos jefes. Vidal, a la cabeza de aquella sección, salió el 21 de diciembre hasta la presa, que dista una legua de la villa, donde hizo construir una fortificación pasajera, y el 24 dispuso que Ponce avanzase para el camino de Nuevo México con 500 caballos, los 70 infantes de la compañía activa del Paso, y 15 artilleros con un obús.
Esta fuerza acampó por esa noche a 4 leguas de distancia, y prosiguiendo su marcha el día siguiente, descubrió por fin la vanguardia del enemigo en un ancón del Bravo, punto conocido con el nombre de Temascalitos, a 8 leguas del paso. Los americanos, cuya fuerza consistía en 700 hombres sin ninguna pieza de artillería, habían acampado allí sin tomar precaución alguna, lo que proporcionó a Ponce practicar un reconocimiento a su satisfacción, sin ser sentido. Mandó enseguida que nuestras fuerzas saliesen del camino, a fin de que, no levantándose polvaredas y siendo menos perceptible el tropel de los caballos sobre el pasto, se lograse sorprender al enemigo. Todo esto se consiguió. Los americanos, acampados en sus carros, no descubrieron la fuerza de Ponce sino hasta que ésta estuvo a su frente, a muy corta distancia. Corrieron entonces a las armas y Ponce mandó formar en batalla, situando la infantería en el centro, en el ala izquierda, la compañía del Coyame, los escuadrones auxiliares del Paso y una parte de la compañía de Chihuahua, y en el ala derecha un piquete del segundo de caballería, la compañía del norte, la de San Elceario y el resto de la de Chihuahua, dejando el obús a retaguardia de la línea. Una repugnancia invencible se experimenta al tener que referir hechos tan vergonzosos como los que vamos a describir, producidos por una ineptitud de tal manera inexplicable, que al examinarlos instintivamente, va a buscarse su causa oculta en la fatalidad. Apenas nuestras fuerzas se han situado del modo referido, los americanos forman su batalla de 3 filas, nuestra infantería rompe el fuego sobre ellos, avanzando terreno y dispersándose en tiradores, por entre los cuales hace sus descargas el obús, el ala izquierda de nuestra caballería avanza también en formación de batalla, conducida por el mismo Ponce, y el ala derecha se adelanta por hileras. El enemigo hace su fuego, primero por cuartas, por mitades y enseguida graneado, pero bien pronto la primera fila de su batalla se desordena, y huye hacia el bosque, donde los oficiales se esfuerzan por hacerla volver a la acción. Ponce manda entonces tocar a degüello, y aquel toque, circunstancia inaudita, bien o mal ejecutado por el corneta, maliciosa o equívocamente interpretado por la caballería, es la señal de retirada. El ala izquierda da media vuelta y la derecha contramarcha, y de este modo se retira en el mejor orden, en tanto que la infantería continúa batiéndose con el enemigo, que ha vuelto a ordenarse. Ponce se muestra herido, llama al capellán en su auxilio, por 3 veces manda tocar retirada a la infantería, que obedece a la última, y dejando el mando al capitán Carabajal, se retira del campo. Carabajal manda tocar dispersión, la caballería obedece, pero al 1/4 de legua se reúne, y continúa en orden su retirada. El obús queda abandonado, salvándose tan solo el parque, y el enemigo victorioso. Así por tan inesperados medios, la providencia descargó sobre nosotros este nuevo golpe, pero como en todas ocasiones, dejó para siempre marcados los responsables de nuestras desgracias. La infantería sola, después de haberse batido en retirada, acampó esa noche a la vista del enemigo, en tanto que Carabajal, unido ya a Ponce, a quien alcanzó en el camino, llegó con la caballería en buen orden a la presa, donde Vidal, impuesto de lo que había pasado, dispuso retirarse para el paso con toda aquella fuerza, que realmente no había sufrido el menor descalabro. Y sin pérdida de momento, creyéndose perseguido, amenazado de un peligro espantoso, sin levantar siquiera el parque necesario para las piezas, salió inmediatamente de la población, y se dirigió a marchas dobles a Chihuahua con todas las tropas que mandaba, a excepción de las del Paso, que se disolvieron entonces. Los americanos, entretanto, se fortificaban en el mismo sitio en que habían sido atacados y se ocupaban tanto de la seguridad de sus personas, que habían descuidado absolutamente su caballada, la que fue recogida por unos rancheros que la encontraron dispersa en el campo. Pero para colmo de nuestra desgracia, su infundado terror se convirtió en regocijo triunfal, cuando al día siguiente de la acción se les presentó una comisión del Ayuntamiento del Paso, que salió a pedir garantías para la población, infamemente abandonada. Ese mismo día, el 26 de diciembre, se enarboló en la plaza de la villa el odiado pabellón americano. Este triste suceso fue el último notable del funesto año de 1846. Apareció el de 1847, que pasando como un instante, nos ha dejado un siglo de recuerdos. Los americanos, dueños ya de nuestras fronteras, se internaban en el país por varias direcciones, su escuadra amenazaba a Veracruz y entretanto en la capital se daba al mundo un espectáculo escandaloso. En los últimos días de febrero y principios de marzo tronaba el cañón enemigo, a un tiempo, en el Sacramento, en la Angostura y Veracruz y en México se recibían estas noticias en medio del estruendo de un combate fratricida.
Los chihuahuenses redoblaron sus esfuerzos, después de la pérdida del Paso, para impedir que el enemigo se apoderase de su capital, y la ilusión de su entusiasmo les hacía esperar no solo un buen éxito en la defensa, sino el lanzamiento de los invasores fuera del estado y la eficacia de sus auxilios al Nuevo México, en donde se deseaba vivamente el apoyo de alguna fuerza armada para levantarse contra los opresores. El coronel Doniphan, comandante de la expedición americana, hacía entretanto sus preparativos en El Paso para avanzar sobre Chihuahua, y por fin emprendió su marcha, llevando consigo varios prisioneros que había hecho en aquella población, individuos todos que se habían distinguido por su odio al invasor. El general Heredia, de acuerdo con Trías, eligió el punto del Sacramento, a 7 leguas de Chihuahua en el camino de Nuevo México, para hacer algunas fortificaciones y resistir en ellas al enemigo, si antes de que llegase a aquel sitio no se había logrado batirlo a campo raso. Dispuso también que el general don Pedro García Conde, que había llegado en aquellos días a la capital del estado y habiéndose presentado a prestar sus servicios había sido nombrado comandante de la caballería, saliese con 700 caballos al encuentro del enemigo para observar sus movimientos y hostilizarlo en lo posible sin comprometer acción decisiva. Enseguida, el 21 de febrero, salió el mismo general Heredia con Trías, conduciendo el resto de las fuerzas disponibles, que se componían de 70 hombres del séptimo de Infantería, 250 del Batallón Activo de Chihuahua, 180 de la Guardia Nacional, 50 del segundo Escuadrón de Durango, agregados a la infantería por falta de caballos, 10 piezas de artillería de A4, 6 y 8, con 119 artilleros y 106 caballos del mismo Escuadrón de Durango. El general García Conde avanzó hasta la hacienda de Encinillas, a 22 leguas de Chihuahua, y habiendo sabido allí que el enemigo se había posesionado ya del aguaje del Gallego, lo participó el general en jefe y retrocedido a la hacienda del Saus, con el objeto, según él mismo ha dicho, de poder incorporarse oportunamente al grueso de la división, en el caso de que los americanos se dirigiesen por Agua Nueva a Tabalopan. El general Heredia, adelantándose de la división con Trías, llegó a la misma hacienda del Saus, donde encontró la caballería a tiempo que se recibía allí la noticia de que los americanos avanzaban directamente sobre aquel punto, y entonces previno al general García Conde, tan luego como se aproximasen, se replegara él con su fuerza al Sacramento. Allí acampaba la noche del 27 de febrero la división, que ya reunida ascendía a cerca de 2000 hombres, bajo las órdenes del general Heredia. El gobernador Trías, segundo en jefe, el general García Conde, comandante de la caballería, el coronel Justiniani, mayor general de la división, eran los jefes principales y entre la oficialidad se encontraba lo más florido de la juventud chihuahuense, ardiendo en entusiasmo generoso. Era una división corta en verdad, pero perfectamente armada, provista de toda clase de víveres para una campaña de algunos meses por el desierto, pagado hasta el último soldado, y con fondos en caja para lo sucesivo, vestida toda la tropa de una manera cómoda y decente y surtida de abundante parque y toda clase de municiones de guerra. Los buenos chihuahuenses veían con orgullo aquel resultado de sus trabajos y reconocían en cada pieza de artillería, en cada fusil, en cada objeto que se presentaba a su vista, el fruto de sus afanes personales. Nada existía 3 meses antes, todo era creado por ellos, todo era nuevo, todo era flamante. Y se llenaban de satisfacción al notar el entusiasmo virgen de aquellas tropas, cuya fe, cuyo abandono en el porvenir, se manifestaba en la alegría de sus semblantes, en el júbilo que reinaba en sus reuniones y en la ciega adhesión que mostraban a sus superiores. No era el solo prestigio del mando el que tenían los jefes y oficiales, eran su popularidad, su franqueza y ese influjo de familia, por decirlo así, que ejercen las personas notables en una pequeña sociedad. Al día siguiente debía presentarse el enemigo, según las noticias que se tenían de su aproximación, y aquella noche fue de fiesta en el campamento. En cada tienda de campaña, en cada grupo de amigos reunidos, se brindaba alegremente por la libertad del país, entregándose los jóvenes al delirio de sus ilusiones de triunfo, y pensando más bien en su expedición a Nuevo México para auxiliar a sus hermanos y sacudir el yugo americano que en aquel encuentro, que juzgaban menos importante de lo que era en sí. El campo del Sacramento está limitado al este y al oeste por 2 cordilleras de montañas, distantes entre sí cerca de 2 leguas y media, por entre las cuales corre el camino desde Chihuahua hasta Encinillas. De la cordillera occidental sobresalen como una legua algunos cerros, a cuya falda se halla situado el rancho del Sacramento y de la opuesta sobresale también, más al norte que aquellas, otra eminencia poco distante del camino.
Sobre las más próximas entre sí de estas alturas, estaban apoyados los extremos de la línea de fortificación, que formando una especie de martillo, cortaba el camino y cerraba todo paso a las fuerzas americanas, las que habiendo salido de Encinillas, no tenían ya más que aquel tránsito para sus carros y trenes entre ambas cordilleras. Al pie de la línea de fortificación que cortaba el camino, había una especie de escalón de muy difícil acceso, que hacía más ventajosa la posición, y un suave ascenso comenzaba de allí para el rumbo del norte hasta el alto de la loma, por donde se esperaba al enemigo. Este se presentó, en efecto, por aquella altura entre 2 y 3 de la tarde del día 28, marchando directamente sobre nuestras posiciones con toda su fuerza, que pasaba de más de 1.300 hombres. Su vanguardia la formaba la caballería, el centro, la infantería y artillería, y la retaguardia, más de 300 carros con su guardia respectiva, entre la cual venían los prisioneros hechos en el paso. Nuestra caballería, organizada en 3 columnas, estaba formada entonces bajo el escalón de cuyo pie comenzaba a elevarse la suave pendiente, por la cual descendían los americanos, posición en la cual hubiera sido destrozada por la artillería enemiga, y nuestra infantería, organizada también en 3 columnas, guarnecía los reductos de la línea de fortificación, que cortaba el camino, los cuales estaban artillados con las piezas correspondientes. A tiro de cañón de las posiciones descritas hizo alto el enemigo, y entonces el general Heredia dispuso que nuestra caballería subiese a situarse sobre el camino a retaguardia de la infantería. Se esperaba que los americanos emprendiesen desde luego el ataque de frente, pero en vez de esto, después de algún tiempo de suspensión de todo movimiento, durante el cual deliberaron y resolvieron su plan, se dirigieron hacia su derecha con la mayor velocidad, siguiendo el rumbo de la hacienda del Torreón. Por inspiración propia, o por indicaciones del general García Conde, nuestro general en jefe dio la orden para que la caballería saliese a impedir aquel movimiento, lo cual se efectuó marchando esta casi paralelamente al enemigo hasta rebasar su vanguardia. El mismo general Heredia salió enseguida de sus posiciones con la infantería y artillería para ir a establecer su línea de batalla sobre la derecha de la caballería, frente al enemigo. Habiendo hecho alto, había también formado su batalla, cubriendo sus piezas con su caballería, y cuando estuvo preparado, las descubrió rápidamente y rompió el fuego sobre nuestras fuerzas. Las primeras descargas de sus baterías produjeron el efecto que era consiguiente. Nuestra caballería, compuesta en su mayor parte de soldados que jamás habían escuchado el estruendo de un cañón, situada sin emprender maniobra alguna, bajo aquellos fuegos que hacían bastante estrago, no supo resistir por mucho tiempo sin dejar notar en las ondulaciones de su línea de batalla el anuncio del desorden, que en vano algunos jefes y oficiales trataron de evitar. En vano también nuestra artillería rompió sus fuegos sobre el enemigo, bien pronto la caballería perdió enteramente su formación y dispersándose una gran parte de ella, envolvió en el desorden a la infantería, en cuya fuerza concurrían las mismas circunstancias. Esto influyó de una manera decisiva en el éxito de la acción. El entusiasmo de aquella tropa, expuesto a una prueba aventurada, sufrió un terrible golpe con aquel desconcierto y aquella confusión, que les revelaba impotencia y desgracia. Los esfuerzos inútiles de los jefes y de la oficialidad por restablecer la línea de batalla demostraban la perdida fe del soldado. Suspensos en aquellos momentos los fuegos por una y otra parte, el general Heredia dio la orden de replegarse a los atrincheramientos y esta retirada se verificó levantando del campo los muertos y heridos, una pieza de artillería que nos habían desmontado, y cuánto había sobre la posición perdida. El enemigo avanzaba entretanto sobre los reductos más próximos al Cerro del Sacramento, guarnecidos de nuevo por nuestra infantería y artillados con sus correspondientes piezas. Nuestra caballería formaba entonces a retaguardia de las fortificaciones. Antes de que los americanos emprendiesen de nuevo el ataque, el general Heredia dispuso que el comandante de la artillería, don Matías Conde, subiese al mismo Cerro del Sacramento con 2 piezas, a fin de que éstas cruzasen sus fuegos con las del reducto más próximo de abajo. Esta orden acaso fue extensiva para todas las demás piezas, o bien fue interpretada con torpeza o con malicia, ella dio por resultado el que no quedase una sola pieza en su respectivo punto, sino que todas fueran sacadas de batería atropelladamente, y puestas en marcha en el mayor desorden hacia el cerro. Hacia allá también se había dirigido el general en jefe a contener, según ha dicho después, a la infantería que marchaba en confusión por aquel mismo rumbo y hacerla volver a los reductos, así como las piezas que debían artillarlos. El desorden había llegado a su último grado. La tropa se dispersaba en todas direcciones, las piezas, a excepción de las 2 que subió el comandante de artillería, ni volvían a los reductos, ni llegaban al cerro. La orden de retirada de aquellas procedía, según unos, del mayor general, según otros, del general Heredia, y este jefe se hallaba ya sobre el cerro, desde donde no era fácil que evitase tanta confusión.
El general García Conde había quedado con la caballería a retaguardia de las fortificaciones, apoyando su izquierda sobre el primer reducto más próximo al cerro. El gobernador Trías con sus ayudantes, después de haberse fatigado en la reunión de los dispersos, consiguió que una parte del séptimo de infantería, conducida por don Pedro Orcasitas, joven oficial de Guardia Nacional, y los oficiales permanentes Rosales y Quintana, con algunos soldados desmontados del escuadrón de Durango y algunos otros dispersos, guarneciesen el mencionado reducto en los momentos en que el enemigo atacaba este punto con una columna, cuya vanguardia de caballería venía mandada por el coronel Owens. Aquel puñado de infantes resiste denodadamente a los americanos, cruzando sus fuegos con los de las piezas del cerro. El valiente capitán Rosales y el subteniente Quintana perecen allí estimulando el valor de la tropa. Owens carga con una audacia extraordinaria sobre el reducto, y casi al pie de los parapetos, cae atravesado de balas. Sus dragones, al verlo caer, se detienen, vacilan, huyen por fin y envuelven en su fuga a algunos de los artilleros de la dotación de 2 piezas que venían a su retaguardia. Nuestra tropa se anima, las piezas han quedado solas. Trías con varios oficiales y parte de la caballería emprende una carga para apoderarse de ellas, partiendo de la parte de la izquierda del reducto. El general García Conde emprende también por la derecha el mismo movimiento, y ordena a su segundo cargue con otra parte de la caballería por el flanco izquierdo. Las piezas iban a ser ya presa de los nuestros. Pero ni la más leve ventaja debía sernos concedida en tan funesto día. Algunos artilleros americanos se apoderan de uno de los cañones, lo disparan a metralla sobre nuestra caballería a muy corta distancia y el desorden y la confusión vuelven a introducirse en ella, a la vez que el enemigo se rehace y carga de nuevo decididamente hasta apoderarse del reducto y quedar en posesión de todo el campo. Las piezas del cerro, donde estaba el general Heredia, quedaron también abandonadas, perdida ya toda la posición y dispersa o prisionera toda nuestra fuerza. Nuestros heridos, lo mismo que nuestros muertos, a excepción del capitán Rosales, cuyo cadáver fue conducido en hombros hasta Chihuahua por un granadero de su batallón, quedaron sobre el campo, igualmente que los víveres, el dinero y casi todo el parque, del que solo pudieron sacarse unas cargas por entre la sierra. Trías se retiró también por el camino de Chihuahua, perdida ya toda esperanza, en compañía del general García Conde, dejando tras de sí solo a los desgraciados que quedaron en poder del enemigo. Moría entonces la última luz de aquel día, cuyo sol, al nacer, había alumbrado tantas esperanzas. La noche fue espantosa para todos los chihuahuenses. En la ciudad, donde ciegamente alucinados con las esperanzas de la victoria se preparaban con entusiasmo para la fiesta triunfal, se había escuchado el cañoneo de la tarde con la más viva inquietud, y cuando se tuvo noticia del desastre ocurrido, el terror más grande se difundió por la población, y muchísimas familias, improvisadamente, sin preparativo alguno, se lanzaron a los caminos, expuestas a ser despedazadas por los salvajes. En diversos puntos de los alrededores, diseminados los jefes y oficiales que habían concurrido a la acción, trataban de evitarse los unos a los otros, buscando un abrigo en la soledad. En el campo, nuestros heridos, tendidos junto a los cadáveres de sus compañeros, sufriendo el frío más horroroso, gemían abandonados y llenos de desesperación. Allí mismo los desgraciados prisioneros del Paso, que durante la acción habían estado bajo los fuegos de sus propios hermanos, con una guardia que les tenía la bayoneta al pecho para evitarles cualquier movimiento, sufrían también el hambre más horrible, y condolidos con el espectáculo de sus compatriotas heridos y moribundos, se ocupaban en solicitar de los jefes enemigos algunos vendajes y otros auxilios para que nuestro cirujano de ejército, don Joaquín Arellano, que bajo la garantía de su carácter había quedado en el campo, proporcionase algún alivio a los dolores de aquellos infelices. Tal era el triste cuadro que presentaban los infortunados chihuahuenses la noche del 28 de febrero de 1847, sobre los mismos lugares donde la de la víspera habían brindado alegremente por la independencia y la libertad. Al día siguiente ocuparon la capital las fuerzas invasoras y el gobierno del estado fue a establecerse en el Parral, ciudad la más próxima a la frontera de Durango. ¿Cómo al ver perderse en un instante malhadado el fruto de los más grandes esfuerzos del patriotismo de un pueblo generoso, cómo al describir tan dolorosos sucesos, no lanzar un anatema de abominación sobre los responsables de tanto infortunio?